Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos utilizar las señales, para tener otra manera de trabajar en Angular. Y en este caso lo vamos a aplicar con el input. Ya vimos en vídeos anteriores cómo crear un decorador input para que podamos tener comunicación padre-hijo. Y ahora vamos a modificar esto, que vamos a ver que es muy rápido, para que en lugar de utilizar decoradores, utilicemos signals. Antes de explicar todo esto, veamos el código, solo para aquellos que no hayáis visto los vídeos anteriores. Simplemente tenemos dos componentes, un componente hijo, un componente padre. En el componente padre tenemos dos variables, un string y un objeto. Y aquí en el HTML pues estamos utilizando el componente hijo y le pasamos estas dos variables como props. Y en el componente hijo lo que hacíamos era recoger con el decorador input la variable message y con el decorador input también la variable person. Y luego en el HTML simplemente pues las utilizábamos, tanto person como message. Y este es el resultado. Bueno, ¿cómo podemos modificar esto? Solamente vamos a necesitar trabajar en el componente hijo. ¿Cómo podemos modificar esto para en lugar de utilizar un decorador, utilizar una señal? Y a todo esto, ¿qué es una señal? Bueno, una signal o una señal es una manera nueva que ha implementado Angular de trabajar, donde podemos crear variables reactivas de otra manera. Y la diferencia es, digamos, interna. Por dentro va a ser un poquito más, va a estar un poquito más optimizado, va a ir un poco más rápido, aunque eso realmente no lo vamos a notar. Y a nosotros lo que nos interesa es la diferencia a la hora de escribir la sintaxis. En lugar de utilizar decoradores, que son siempre un poco más feos, un poco rompen la estructura del código, vamos a trabajar como si trabajáramos con variables y funciones. Así que realmente a nosotros como desarrolladores, a no ser que nos importe mucho la performance, que nos importe mucho la optimización, realmente vamos a utilizar las signals, las señales, únicamente porque el resto del código se parezca, para tener un poco de coherencia en el código. Entonces, ¿cómo podemos modificar esto de aquí para utilizar signals? Vamos a ver que es muy rápido. Voy a comentar esto para tenerlo como referencia. Y ahora lo único que quiero hacer es crear una variable que se llame message. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues message, y esto va a ser igual a ¿qué? Pues a la señal input, con i minúscula. Esta sería la diferencia. Input. Como vemos, hay que importarla de Angular Core. Aquí lo tenemos. Y ahora ya la podemos utilizar. Esto necesita, entre paréntesis angulares, el tipo de dato. En este caso era un string, pues string. Y después, como si fuera una función, le ponemos paréntesis, y entre los paréntesis podemos darle un valor inicial. Como hicimos antes, le podemos dar el valor inicial de cadena vacía. Voy a recargar la página para quitar posibles errores y aquí lo vemos. Lo que pasa es que vemos aquí algo raro. Pone input signal variable desde el padre. ¿Y esto por qué? Bueno, porque cuando utilizamos, o bueno, cuando creamos una signal, no la podemos utilizar directamente. Entonces, vámonos al HTML, donde la estamos utilizando, que es aquí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es llamar al valor de la señal. Es decir, cuando utilizamos una señal, tenemos que utilizar paréntesis para acceder al valor. Y ahora sí, ya la estamos utilizando. Así que como veis, realmente hemos cambiado una línea de código y otra línea de código. Hemos cambiado dos líneas de código, así que hacer esta transición es bastante rápida. Y lo mismo para los inputs con objetos. Lo he hecho con el string primero porque es el tipo de dato más sencillo, pero es exactamente lo mismo. Voy a comentar esto de aquí y voy a crear otra variable que se llame person, y esto va a ser igual a input con i minúscula de tipo any, aunque podríamos crear su propio modelo, su propia interfaz. Si esto te causa duda el tema de las interfaces, puedes echarle un ojo a los vídeos de interfaces de este curso. Bueno, pues lo vamos a dejar de momento como any, igual que antes, y vamos a dejar paréntesis vacíos para no darle ningún valor inicial, es decir, undefined. Bueno, ahora ¿qué es lo que nos está fallando? Pues lo mismo de antes. Si nos vamos al HTML, tenemos que llamar a esta variable que hemos creado para poder acceder al valor. Entonces, person, paréntesis. Y ya está. Ahora recargamos la página para quitar errores y vemos que todo sigue funcionando exactamente igual que antes. Y esto sería todo. ¿Qué es mejor utilizar? ¿Decoradores o es mejor utilizar señales? Bueno, da un poco igual realmente, pero esta es la nueva sintaxis, es la que se está imponiendo, así que es lo recomendado. Casi todos los frameworks empiezan a funcionar así, Vue funciona así, con señales, y esto nos ayuda un poco más a leer el código, aunque esto tampoco es que sea muy difícil de leer, pero nos acerca más al resto del código. Así que como parece que todo el ecosistema de JavaScript y todos los frameworks van migrando hacia las señales,
pues a no ser que tengáis que utilizar versiones de Angular más antiguas, por fuerza, porque estéis en un proyecto en el que se utiliza Angular 16 o lo que sea, a no ser que esa sea la razón, yo os recomiendo que si utilizáis de la versión 17 en adelante, utilicéis esta sintaxis para simplemente ir adaptándonos a las nuevas formas de trabajar. Pero por lo demás es exactamente igual. Como veis, todo funciona igual y tampoco hemos escrito más código que antes. Y bueno, esto sería todo con respecto a la señal de input. Espero que os haya sido útil. Hasta la próxima.